¿Cómo están mis apreciados hermanos? Bienvenidos a una presentación más a la parte número 11 de nuestra serie Hablemos del Juicio de los Vivos, donde estamos tratando de aclarar algunas dudas y de expandir el conocimiento, las evidencias que tenemos acerca de este tema tan importante. Bienvenidos a otra presentación más en el tiempo del fin del mundo, en el tiempo del juicio por la última generación. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios, que su Espíritu Santo nos guíe como siempre Él lo ha hecho. Él es nuestro Maestro, el que nos enseñará toda la verdad, nos guiará a toda verdad. Les invito a que allí donde están puedan arrodillarse si está en sus posibilidades para que invoquemos el nombre de Dios una vez más en esta 11ª presentación, para que en este tema tan importante que compete en esta hora el Señor pueda seguir guiándonos. Vamos entonces a orar. Amado Padre, nuestro Dios Todopoderoso, alabamos y bendecimos su santo nombre en este día tan especial, este solemne día sábado en que usted me está permitiendo grabar este tema para llegar con la santa palabra a mis hermanos. Oh Padre eterno, nos queremos encomendar, como siempre lo hacemos, en sus manos de amor, que envíe su Santo Espíritu para que este servidor pueda tener las palabras adecuadas, Señor, las palabras que usted quiere que su pueblo escuche en esta hora, palabras directas, firmes, pero a la vez es un llamado de amor, ahora que la puerta de la gracia aún está abierta. Diríjanos, oh Señor eterno, que mis amados hermanos que escucharán este tema, el Espíritu Santo sea el que confirme esta verdad, impresione sus corazones y el resultado sea preparación para vida eterna en sus vidas. Gracias por escucharnos, Señor, se lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la parte 11, mis queridos hermanos, y quiero iniciar recordando lo que dice la santa palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, porque el tema de hoy es la lectura del capítulo El sello de Dios de testimonios para la iglesia, el tomo 5. Algunos hermanos me escribieron diciendo, estamos con el libro listo sobre la mesa para seguir la lectura y analizar juntos. Alabado sea Dios porque hay interés, porque hay hambre, hay muchos hermanos sinceros que quieren ser guiados por el Señor, ser guiados a la plenitud de la luz para esta hora. Tenemos que recordar lo que aquí dice, es importante. Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se manda a parar los vientos, que evidentemente, por lo que dice el texto, representan destrucción, representan calamidad sobre la tierra. Se mandan a parar hasta que los siervos de Dios, que en el original aquí es doulos, la palabra, siervos, traducido como siervo, que en el original significa esclavo. Es una palabra que denota ser esclavo de alguien que no se tiene voluntad propia. En el caso de ser esclavo de Cristo, ser esclavo de Dios es, en el buen sentido de la palabra, haber renunciado a nuestra propia voluntad pervertida y pecaminosa para dejarnos guiar por lo que nuestro Dios en su sabiduría demanda y nos dice que es el buen camino, que es lo que nos conviene a nosotros. Entonces, aquí los siervos son los que no tienen voluntad propia, sino que han renunciado a su yo para dejarse guiar por
lo que el Señor, por sus estatutos, por sus mandamientos. Este es un tiempo en que las calamidades se manda a que se paren para que sean sellados los siervos de nuestro Dios, hasta que sean sellados, dice el texto, hasta que hayamos sellado en sus frentes. La expresión denota un proceso, un tiempo en el cual hay algo que se tiene que hacer hasta culminar con el sellamiento. Por eso yo, repetidas veces, les repito que el tiempo del sellamiento ha llegado, pero no es que ya se está poniendo el sello, sino que el tiempo en el cual los vientos se mandan a parar para que el proceso de preparación de las vidas se lleve a cabo, la preparación de los corazones, y culmine con la imposición por el Señor, con la puesta del sello en la frente, en el óvulo frontal, o sea, el carácter queda sellado. Para eso tiene que darse este tiempo en el cual los corazones son preparados. Sabemos que el espíritu de profecía dice: nadie recibirá el sello de Dios si no tiene el carácter de Cristo, la semejanza del carácter de Cristo, si refleja los frutos del espíritu. Entonces, por eso, el tiempo del sellamiento no es otro que el tiempo del juicio de los vivos, en el cual, recuerden, Daniel 12:10, que hemos leído varias veces ese pasaje. Daniel 12:10 dice, vamos a recordarlo una vez más, Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aquí muestra dos grupos: un grupo que está siendo limpiado, emblanquecido y purificado. Esto es el lenguaje de día de expiación, día de juicio. Y son personas vivas que están siendo limpiadas, o sea, están siendo juzgados en vida. Porque el contraste a estas personas son impíos procediendo impíamente, o sea, no están muertos, no está hablando de gente muerta que está siendo juzgada, sino de gente viva. Los impíos procederán impíamente, o sea, harán sus obras impías disfrutando del pecado abiertamente, y ninguno de ellos entenderá. ¿Por qué? Porque cuando has dejado que el mundo entre en tu cabeza, no puedes percibir el mensaje de Dios para esta hora, cuando estás entregado a la mundanalidad. Pero los entendidos comprenderán. En Salmo 53 dice, uno de los textos de Salmo 53, no recuerdo ahora cuál de ellos es, pero pueden leer el Salmo, dice que los que buscan a Dios son los entendidos. Y aquí la expresión que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados nos hace recordar Apocalipsis 7:14, donde el ángel le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y dice Juan: tú lo sabes, Señor. Y responde el ángel: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Lavado, emblanquecido con la sangre del Cordero. Obviamente está hablando de un momento de juicio que hubo para ellos y lograron vencer el pecado. Las ropas representan el carácter. El carácter fue limpio. Se ponen las ropas blancas que representan la justicia de Cristo. Entonces es lo mismo de lo que está hablando aquí Daniel 12:10, el momento del juicio de los vivos, el momento en que somos purificados, limpiados, y el sello, ya hemos compartido citas, el sello es puesto a la llegada de la ley dominical. Estábamos estudiando en el tema anterior, creo que por lo menos en los dos temas anteriores, estábamos viendo cómo después que se describen las abominaciones de Ezequiel 8, que es un momento de examen para el pueblo, porque está claro que si Dios dice a Ezequiel: mira, te estoy mostrando lo que ellos hacen, pero peores abominaciones verás, es porque Él ya ha estado examinando a su pueblo. Ese es un momento de juicio investigador.
por su iglesia, ha estado investigando a su iglesia. En otras palabras, es el momento del juicio de los vivos. Y la gota que derrama el vaso por el cual viene el veredicto es cuando los líderes, los príncipes principales del pueblo están dando la espalda al santuario y adorando al sol. Entendemos que es la llegada de la ley dominical y luego viene el sellamiento descrito en Ezequiel 9, que el capítulo que vamos a leer hoy está enfocado en eso, también apunta al sellamiento y viene después que se describe que los líderes estaban adorando al sol, o sea, con la ley dominical. También compartimos una cita que mencionaba eso y la volveremos a leer en esta ocasión. También quiero que recordemos lo que decía el libro de Sofonías. Sofonías, el capítulo 1. Leíamos Sofonías 1, el versículo 12. Hablábamos de que el Señor dice allí que escudriñará Jerusalén con linterna para revisarla con exactitud. Es un momento de juicio, una descripción de juicio. Y el 12 dice, acontecerá en aquel tiempo, que precisamente ese es el texto que les estaba mencionando, que yo escudriñaré Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Miren estos hombres que serán castigados, dice, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Recuerden esto porque testimonios para la iglesia, el capítulo que vamos a leer, el sello de Dios del tomo 5, describe a estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres que serán castigados cuando la gracia se cierre? Y entonces Dios sella a unos, porque Daniel 12:10 menciona a un grupo de justos buscando a Dios, se les llama entendidos, permitiendo que sus corazones sean purificados, y a otros que están mundanalizados. Así estamos hoy en el adventismo. Y este grupo de personas que dicen Jehová no hará ni bien ni mal, son un grupo de adventistas que leeremos, que precisamente este capítulo lo describe y que aquí Sofonías nos está hablando de estas personas. Bien, algo más que quiero que recuerden, y a menudo tengo que repetir algunas cosas para que no se les olvide y sigan el hilo, y de esa manera es más impactante cuando vemos cómo la secuencia va entrelazada, todo se relaciona entre sí. Y tenemos aquí la presentación. Esta cita, permítanme un momento, que es del conflicto de los siglos. Recuerdan que lo vimos en un tema anterior. Habla del momento en que la gracia se estaba acabando para el pueblo judío. Este es el primer ejemplo que pone. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Los líderes no tenían idea que la presencia de Dios se había retirado. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Por favor, recuerden esto. O sea, las reuniones en la iglesia seguían como si nada, pero Dios ya no estaba presente ahí. Esto fue en el tiempo de juicio por aquella generación, la nación judía, el pueblo judío, la iglesia judía, como usted quiera llamarle. Sucedió esto, no tenían idea los líderes, seguían creyendo que eran el pueblo elegido, pero ya no estaba la presencia de Dios en las sinagogas ni en el templo. Y ellos creían todavía ser el pueblo elegido, y los servicios en el templo seguían su curso. En el templo y en las sinagogas se seguían reuniendo y no lo sabían. Esto se repite en el mundo, como decíamos. Así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Ya estudiamos que no lo sabrán no porque no se puede, sino porque cuando te has puesto en manos del enemigo, la mundanalidad, tu mente está nublada y no entenderá el mensaje de Dios. Estará tan distraído y adormecido que el mundo se está acabando pero no lo percibe.
y esto es impactante, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Entonces se repite lo que sucedió en el tiempo de gracia de la nación judía. ¿Por qué les muestro esto? Porque es lo que va a suceder en nuestra iglesia adventista, o lo que iba a suceder cuando llegara el momento del juicio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este estudio, que no sé si nos va a bastar el tiempo para leerlo todo y analizarlo todo. Vamos a leer mucho, es todo un capítulo, pero vale la pena. Este capítulo es poco conocido por la mayoría de adventistas del séptimo día y denota cómo estaría la iglesia adventista en el momento del sellamiento, en el tiempo del sellamiento, cómo estaría en el momento del juicio de los vivos. Y ustedes se van a sorprender, los que no lo han leído, no lo han visto nunca, hermanos, va a ser impactante, pero esto ha llegado el momento en que tiene que llegar a todos para que todos tomen su decisión final. La imagen que tenemos acá, una imagen habla más que 1000 palabras, hermanos. Aquí la pueden ver, la imagen, un templo adventista. Hay una persona vestida como se vestían anteriormente. Todos los hermanos adventistas, representando el adventismo histórico, el adventismo conservador. Esta persona está llorando a la entrada del templo. Iglesia Adventista dice en inglés, está llorando al ver cómo está la iglesia, en qué condición ha caído. Vemos damas vestidas sensualmente, inadecuadamente, y ustedes saben que esto es lo que en realidad está pasando en muchos templos adventistas, en la mayoría, principalmente en las grandes ciudades. Otros vestidos de bufones y de payasos, denotan también colores como de homosexualismo. Así está, llevan la Biblia en el brazo, pero sin embargo están participando de abominaciones, han llevado la abominación al templo. ¿Por culpa de quiénes? De los que Dios puso a cargo de su casa, que han descuidado el deber y ha llegado la abominación. Esta imagen denota eso, el tiempo que estamos viviendo, tiempo de llorar por nuestra iglesia, tiempo de lamentarnos, pero es lo que está sucediendo. Entonces, permítanme ahora, vamos a preparar aquí para entrar a la lectura del capítulo El sello de Dios. Bien, donde nos habíamos quedado, acá. Entonces, mis hermanos, tome su libro, tome su lapicero, tome sus marcadores, su libreta de notas y vamos a empezar. Que el Señor nos dirija. Son cosas tremendas las que vamos a leer y vamos a poner en pantalla la aplicación de los escritos de la hermana White, la hermana Ellen White, para poder comenzar la lectura y análisis de este capítulo tremendísimo. El sello de Dios, el tomo 5 de los testimonios para la iglesia, el capítulo El sello de Dios. Está basado en lo que describe Ezequiel 8 y 9. Entonces vea, para que nadie le engañe, nadie le venga con cuentos y usted sepa la verdad. Le he dicho que estoy aquí para presentarle la verdad.
No tengo compromisos con nadie, hermanos, más que con mi Dios. Así que voy a presentarle la verdad y sus ojos podrán leerlo. Esta es la aplicación o el programa de los escritos de la hermana White, que muchos conocerán. Comenzamos entonces a leer e iremos analizando. El sello de Dios. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Ezequiel 9:1. Llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía en su cintura la escribanía de escribano, y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Desde aquí entendemos que Jerusalén, en el momento en que llegó el tiempo del sellamiento, Jerusalén está llena de abominaciones. Es lo que describe el capítulo 8 que ya leímos gran parte de él. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él. Herid y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Por los líderes, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, la sierva del Señor, Dios hablando a través de su sierva, de su profetisa, escribió lo siguiente: Jesús está por abandonar el propiciatorio del santuario celestial para ponerse vestiduras de venganza y derramar su ira en juicio contra aquellos que no han respondido a la luz que Dios les ha dado. Porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. En vez de enternecerse por la paciencia y tolerancia que el Señor ha manifestado hacia ellos, los que no temen a Dios ni aman la verdad, fortalecen su corazón en la mala conducta. Pero aún la tolerancia de Dios tiene límites y muchos están superándolos. Como ven que no pasa nada, aparentemente que se alargue el tiempo, en vez de arrepentirse y ver la misericordia de Dios, muchos lo que hacen es dar más rienda suelta a sus malos deseos, vivir una religión superficial. Pero la paciencia de Dios tiene límite. Acerca de los amorreos el Señor dijo, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Aunque dicha nación se destacaba por su idolatría y corrupción, no había llenado todavía la copa de iniquidad. Y Dios no quiso dar la orden de que se destruyese completamente. Este pueblo había de ver el poder divino manifestado en forma tan señalada que iba a quedar sin excusa. El compasivo Creador estaba dispuesto a soportar su iniquidad hasta la cuarta generación. Dios no es arbitrario, Dios da tiempo para que se puedan arrepentir los seres humanos, para que todos podamos arrepentirnos. Da un tiempo que es llamado tiempo de gracia. Si no lo aprovechamos, entonces la puerta tiene que cerrarse en un momento. La misericordia de Dios no es para siempre. Entonces, si no mejoraban, los juicios iban a caer sobre ellos. Dice el siguiente párrafo: con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Analicemos un poquito acerca de esto. Como ven, la misericordia de Dios tiene un límite.
Pero muchos piensan que Dios es tan bueno que siempre Él estará allí esperando, esperando, esperando. Saben, hay una corriente en nuestra iglesia, en la iglesia adventista. Hay algunos hermanos que creen firmemente en el mensaje de 1888. Yo lo creo y con ayuda del Señor pronto estaré compartiendo con ustedes mensajes que tienen que ver con el regreso de ese precioso mensaje a nuestro tiempo, porque ha llegado el momento en que ese mensaje regrese. Pero estos hermanos dicen lo siguiente: Dios está esperando a que su pueblo su iglesia pueda estar lista. Si no hay un pueblo listo, entonces simplemente todas las señales que estamos viendo de que el fin ha llegado pasarán y volverá a extenderse el tiempo. Les voy a decir, yo considero que son personas sinceras, que son siervos de Dios, quienes sostienen esta posición. El pastor Dennis Privy, a quien admiro y no lo conozco, pero en persona por lo menos, ni en redes sociales nunca he hablado con él, pero tiene temas muy buenos, excelentes, ese siervo de Dios. Pero él es uno de los que dice esto junto a otros hermanos de aquí de América Latina, sostienen que Dios depende de la iglesia para volver. Entonces, es como pensar que si la Odisea no se arrepiente, entonces la gracia se estará extendiendo, 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 hasta que un día, quizás en 500 años, suceda lo que Dios espera. Que la iglesia se arrepiente, porque también ellos lo ven que es la denominación, que debe haber un cambio total, y no se percibe que la iglesia son los fieles, entonces como que Dios depende de lo que el pueblo haga, ¿no? Y si no, la gracia se estará extendiendo una y otra vez y otra vez y otra vez, y el Señor estará demorando su venida hasta que su iglesia. ¿De eso depende Dios? Yo encuentro que hay un plazo de 6,000 años, pero mis hermanos, no sé cómo pasan por alto esto. Y al pasar por alto el plazo de 6,000 años exactos, entonces el milenio que describe Apocalipsis 20, entonces queda en el aire, queda como nada, ¿no? Pero cuando entendemos que son 6,000 años exactos, entonces entendemos que el milenio también es exacto. Es una semana milenial. Es un milenio sabático. Perdón. Es un milenio sabático. Entonces, aquí acabamos de leer en Testimonios para la Iglesia que la misericordia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Pero esta posición donde sostiene que indefinidamente Dios estará extendiendo la misericordia, entonces no es lo que dice aquí. Dios lleva un conteo y cuando ese conteo llega a unas cifras que Él ha establecido, entonces viene el ministerio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. ¿A qué profeta? Ezequiel. Lo que ya hemos estado leyendo y ahora ella está explicando, describiendo esta visión de Ezequiel del sellamiento, que parte de las abominaciones de Jerusalén. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo. Pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Ahora vean esto marcado. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios
han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Hermanos queridos, en el tiempo del sellamiento, cuando los vientos se han mandado a parar, porque el Señor necesita terminar la obra en los corazones de su pueblo para que al venir el decreto, poner su sello. Ya se logró la semejanza al carácter de Cristo, entonces colocar el sello que deja fijado ese carácter por la eternidad. Cuando eso pasara, ¿qué dice acá? ¿Cómo describe ella la situación? Lo que me hace temblar, recuerden que comienza hablando del mundo, que las cifras suben, que Dios lleva una medida con todas las naciones y que cuando esa medida llega a su límite, entonces viene el ministerio de su ira, se acabó la paciencia, se acabó la gracia. Pero ahora describe al pueblo, lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz, ¿quiénes son estos? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Los hermanos evangélicos? No, son los adventistas del séptimo día. Somos los adventistas los que hemos sido privilegiados. Hemos recibido la mayor luz. Nadie, hermanos, escúchenme bien, nadie en este planeta hasta ahora había recibido tanta luz como el pueblo adventista del séptimo día, tanta comprensión. Nadie. Evidentemente está hablando de nosotros, del pueblo adventista del séptimo día. Y ella, la profeta, viendo lo que el Señor le indicaba, viendo en visión, dice, lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz, viendo, señalando el tiempo de la última generación, este tiempo que estamos viviendo, los que han tenido mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. ¿No es esto, mis queridos hermanos, lo que vemos que ha sucedido? ¿No es exactamente lo mismo que describe Daniel 12:10, que dice que mientras unos están siendo purificados, emblanquecidos, otros estarán actuando impíamente y ninguno de los impíos que está obrando según el mundo entenderá que el juicio ha llegado, entenderá las profecías para el último tiempo, pero los entendidos, los que sí se están dejando purificar, sí lo entenderán. En las primeras partes de esta serie explicamos en detalle eso. Entonces, evidentemente, eso es lo que estamos presenciando. Nuestros ojos pueden ver que está sucediendo. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestra amada iglesia. Y seguimos leyendo. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué en el tiempo, cuando llegara el momento en que los vientos se mandan a parar, que ya hablamos también, que en ese momento, y lo volveremos a recordar más adelante, las naciones del mundo estarían deseosas por pelear, por llegar a una guerra, una batalla mundial, una guerra mundial? Estarían deseosas, pero serían mantenidas en jaque. Se mandaría a parar los vientos de guerra para que el proceso de sellamiento, de preparación para el sello, continúe. Este es el tiempo del juicio por los vivos. Entonces, ¿por qué en ese momento la iglesia estaría contaminada por la iniquidad prevaleciente? Veríamos a los adventistas en una decadencia en nuestra iglesia. Ya esto lo hemos hablado una y otra vez. Hermanos que antes tenían una alta convicción, una firme convicción de los propósitos divinos, de la verdad de Dios en cuanto a la alimentación, en este tiempo veríamos que comenzaron a renunciar a eso que antes creían y vivían. El vestirse honestamente, el vestirse adecuadamente representando a siervos de Dios, también muchos que antes lo hacían habrían renunciado.
eh, una decadencia en todo sentido, la manera en que se va a adorar a Dios. Cuando se visita a los hermanos, ve a visitar a un hermano adventista sin avisarle en sábado. A mí me ha pasado, no estoy aquí para acusar a nadie, mencionar nombres, pero se los digo que me ha pasado, y no lo digo porque yo sea mejor que nadie, sino porque me ha pesado hermanos de años, adventistas de años, ancianos en edad y ancianos en puestos de responsabilidad en la iglesia, con televisores encendidos en sábado, viendo fútbol como si nada pasa. ¿Por qué eso antes no lo veíamos? Precisamente porque el pueblo que ha tenido la mayor luz, cuando llegara el juicio, el tiempo del sellamiento, recuerde que este capítulo se llama el sello de Dios, describe ese tiempo basado en Ezequiel. Cuando llegara ese tiempo, el pueblo habría sido contaminado por la iniquidad prevaleciente. ¿Por qué razón? Porque el pueblo ha sido desobediente. El pueblo no ha salido al campo como el Señor ha dicho, sino que se ha quedado en la comodidad de sus hogares, en los pueblos, aldeas, ciudades corrompidas por la maldad. No ha querido dejar la comodidad y hacer sacrificio. Entonces, este es el resultado. Miren, ¿por qué se contaminaron? Miren lo marcado en violeta. Bajo la influencia de los injustos que los rodean, muchos, aun de entre los que profesan la verdad, se han enfriado y son arrastrados por la fuerte corriente del mal. Esto es lo que ha sucedido, esta es la maldición que nos ha caído como pueblo. Por eso se está renunciando cada vez más a las verdades que Dios dio a esta iglesia. Se vive como el mundo, cada vez hay menos diferencia, de tal manera que alguien dijo, si el Señor demora más de 10 años en volver, el adventismo como lo conocíamos habrá desaparecido por completo, hablando de la denominación. Se habrá transformado completamente en una denominación evangélica y católica, una mezcla. Y es lo que en verdad estamos viendo, queridos hermanos. Entonces, en vez de estar en el campo donde tenemos ventaja para que Dios, a través de la comunión íntima con Él, el Señor escriba en nuestro corazón su ley, no nos hemos decidido quedarnos en la ciudad donde habita la serpiente para ser tentados y contaminados por las influencias malignas de los injustos que nos rodean. Eso es lo que ha pasado. Y tristemente, también se está cometiendo el error. Muchos hermanos que habían salido al campo están volviendo a las ciudades. Qué lamentable, pero oramos por ellos y deseamos que recapaciten porque se están poniendo en manos del enemigo. Y sigue diciendo, el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia a su ley. En otras palabras, hay hermanos viviendo en las ciudades, la gran mayoría de hermanos adventistas, que son conscientes de que por su trabajo que los tiene prisioneros, no tienen tiempo de estudiar la Biblia, de pasar tiempo de calidad con Dios. Y aquí dice que son presa fácil para ser arrastrados por la fuerte corriente del mal, porque dice que el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad, en otras palabras, esa fuerte tendencia que hay en el mundo a vivir sin respeto a los principios divinos, induce a aquel que no está agarrado bien de Dios por una relación estrecha, eso es lo que dice aquí, también a perder la reverencia a su ley. Si no tienes una convicción firme, una fe firme en los principios divinos, porque no pasas tiempo con Dios, no lees la palabra, dice el camino a Cristo, nadie será transformado, nadie puede permanecer convertido, dice. Nadie puede permanecer convertido si no aplica diariamente la sal de la palabra de Dios. Ninguna persona, si nosotros no leemos la Biblia continuamente, es inevitable que el corazón humano, dado al mal, que le guste el mal, no seamos arrastrados o atraídos como un imán atrae a un trozo de metal. Así somos atraídos a actuar según el mundo actúa, a actuar
en la tendencia de mal que se ve generalizada. Y por eso, como no hay una relación con Dios, porque el materialismo, el querer tener carros nuevos, el querer tener casas de lujo, el vivir en comodidad, poner los hijos a estudiar medicina 8 o 10 años, cuando no se percibe que el planeta Tierra tiene los días contados, el mundo se está acabando, entonces ha absorbido las espinas. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La semilla cae entre espinas, pero es ahogada, y entonces el pueblo, así como la imagen que vemos acá, termina pareciéndose cada vez al mundo, participando de lo que el mundo participa, y eso es lo que vemos que está sucediendo hoy en día, y se está cumpliendo lo que estaba escrito por la profeta del Señor, que al llegar el tiempo del sellamiento, la iglesia estaría mundanalizada, mis hermanos. Y todavía no hemos leído lo más impactante, pero continuamos. Si estuviesen siguiendo la luz y obedeciendo de todo corazón la verdad, los adventistas que son arrastrados por la fuerte corriente del mal, esta santa ley les parecería aún más preciosa cuando tanto se la desprecia y desecha. A medida que la falta de respeto por la ley de Dios se vuelve más manifiesta, se hace más distinta la línea de demarcación entre sus observadores y el mundo. El amor hacia los preceptos divinos aumenta en una clase de personas en la medida en que la otra clase aumenta el desprecio hacia ellos. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Podemos ver las cifras que están aumentando una y otra vez. Podemos ver las cifras que nos muestran que el día de Dios está por llegar. Las tasas de homicidios, las tasas de suicidios, las cantidades de personas, hasta niños, no sé en sus países, pero aquí niños se quitan la vida, hermanos. ¿Cuándo habíamos visto cosa igual? Nunca. La inmoralidad, la juventud, esta generación actual que no tiene cabeza. Lo hago sin aras de ofender, hermanos, pero es como que tienen el cerebro frito, lo tienen quemado. No piensan, no razonan. Hay una tendencia satánica de retos por las redes sociales, de hacer cosas descabelladas, locuras completas, y sin embargo hay muchos jóvenes que están quitándose la vida tratando de cumplir estos retos. La sociedad actual ha perdido la cabeza. Esas cifras de locura, de violencia, de maldad, demuestran que el día de Dios está por llegar, y aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Sí que lo hará. Los que profesan la doctrina del universalismo niegan y dicen que todo mundo se va a salvar, que Dios no mata, y para eso adventistas que han caído en eso tienen que deshacerse de Ellen White, de la profeta, porque ella desenmascara todo esto. En la Biblia también está desenmascarado, pero ellos tuercen los pasajes de la Biblia y niegan el espíritu de profecía para sostener eso entre tantos engaños que hoy imperan en nuestro medio. Dice, los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente. Si usted anda en la luz, si usted es de los que con corazón sincero está percibiendo que hemos llegado a un momento de la historia como nunca se ha visto, y que este es el fin de los tiempos, evidentemente. Las señales en nuestra iglesia y en el mundo lo declaran así en voz alta. El tiempo se acaba para este mundo. Si usted está buscando de corazón a Dios y usted trata con la luz que ha conocido hasta ahora de obedecer al Señor, dice que usted será de los que percibirán claramente señales de un peligro inminente. Hermanos,
Esto no es porque ya se alcanzó la perfección. Con todo y los errores que podamos tener, pero estamos en la lucha y Dios conoce la sinceridad de corazón, usted va a ser capaz de hasta casi olerlo en el ambiente, porque en el ambiente se puede percibir, hermanos, casi se puede oler con nuestras narices que una desgracia para el mundo entero se aproxima. Hay esa sensibilidad en nuestros sentidos y estamos buscando a Dios y estamos tratando de obedecerle. A veces contemplamos los atardeceres, se ve rojizo por el sol que se está poniendo y hay algo como que nos dice, se acerca el fin. ¿Lo han sentido, hermanos? He escuchado testimonio de varios hermanos en grupos, en las redes que han manifestado esto. Hay algo que me hace sentir que se aproxima algo terrible para el mundo entero. Yo he percibido eso y a veces, como les digo, hasta casi lo huelo, puedo olerlo, que algo terrible viene, no porque yo sea perfecto, sino porque en mi imperfección quiero servir a Dios, quiero obedecerle, quiero salvarme con mi familia. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. Entonces, si estamos percibiendo que el fin de todas las cosas ha llegado, no debemos quedarnos ahí, oh, qué bendecidos somos, estamos en el campo y no soy como los demás que están adormecidos, pobrecitos, pobrecitos ellos, pero yo sí estoy percibiendo. No, es nuestro deber, dice, es nuestro deber amonestar, advertir, trabajar por la salvación de aquellos que no se están dando cuenta. Se van a molestar muchos que les digas la verdad en esta hora, pero es que ya no hay tiempo, casi no queda tiempo ya para advertir. No te puedes andar con rodeos tímidamente, tienes que decirle las cosas como son. Sigue compartiendo estos videos y sigue hablándoles o predica este mensaje que viene de Dios. Por esa razón, mis hermanos, estoy aquí. Es mi deber, si yo he entendido estas cosas, es mi deber trabajar por la salvación de ustedes, de cada uno, de todos los que verán este video, escucharán los audios, porque esperamos convertirlos en audio también los temas. Es nuestro deber. Seguimos leyendo. Es impactante. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Miren eso, qué tremendo. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, ¿sabe lo que es la depresión? El decaimiento, algo que se va depreciando, se va arruinando. Aquellos que son administradores de empresas, hay un término, bueno, es parecido, depreciación se le llama, cuando algo al correr el tiempo pierde su valor original porque se entiende que al pasar el tiempo se va dañando, se va degradando y no puede valer lo mismo. Entonces acá, no sé por qué me hizo recordar ese término, pero no está lejano de ello la idea. La depresión, o sea, el decaimiento de la iglesia, que de ser una iglesia con mucha luz, de estar en mejor condición, se encontrará en una condición deplorable. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿cuántos serán los adventistas que se mantienen en la luz cuando llegara el tiempo del sellamiento? Un
pequeño grupo, un puñado de adventistas. Pero si usted habla con nuestros hermanos, con los líderes de nuestra iglesia denominacional, ellos creen que los más de 20 millones de adventistas son el remanente, el pueblo de Dios, pero actuando como el mundo, las jovencitas vistiéndose, enseñando el ombligo con blusas cortas, pantalones ceñidos al cuerpo, los jóvenes también vistiéndose como cholos, como raperos, jóvenes adventistas. No hay diferencia, pero sin embargo es el remanente, ¿no? Qué engaño pensar que se está bien cuando todo va terriblemente mal. Pero estaba profetizado que habría un pequeño grupo luchando, llorando. Dice que estaría suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero noten, pero sus oraciones ascenderán más, especialmente en favor de la iglesia adventista, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Wow, hermanos queridos, mis hermanitos adventistas. Yo vengo de la denominación de la iglesia madre, si le podemos llamar así, de donde han salido muchos grupos. De allí vengo, allí pertenezco. Es la iglesia que aprendí a amar. Pero, mis hermanos, aquí está escrito. Te estoy presentando la verdad en el nombre de Dios. Los dirigentes te pueden decir otra cosa. Los dirigentes pueden sostener que no, que la iglesia no está en apostasía, que la iglesia tiene apostasía porque son los miembros, que ellos son defectuosos en sus caracteres. Así lo aplican. Pero la iglesia no está mal. La iglesia es la iglesia de Dios. La iglesia sigue creyendo en el sábado, la ley, el santuario, así lo dicen, pero con los hechos lo niegan y no se quiere predicar más del mensaje. Se tiene miedo de predicar y es unidad, ecumenismo lo que se ha buscado. Eso está en las redes sociales, hermanos. Mi esposa y yo hemos hablado de cómo antes, en los años 90, había algunos hermanos que ya decían: la iglesia se está alejando de los principios divinos. La iglesia en los Estados Unidos y en otros países está en ecumenismo, forma parte del Concilio Mundial de Iglesias. Y uno decía, porque en la iglesia lo que a uno le decían es: estos son los reformistas que tratan de dividir la iglesia, de hacer daño a la iglesia. Y uno pues no lo creía porque no había manera de comprobar eso. Ellos solo tenían algunos documentos. Pero ahora, hermanos, con lo de las redes sociales y que ellos mismos, los mismos dirigentes como este señor Ganun Diop, han confesado que están en pláticas con el Vaticano, uno se da cuenta de que esos hermanos decían la verdad. Quizás algunos no lo dijeron de la manera correcta, con el espíritu correcto, pero era cierto que había ecumenismo encubierto, pero ahora Dios ha permitido que esto salga a la luz, mis hermanos. Entonces, ¿cómo estaría la iglesia en el tiempo del sellamiento? Estaría mundanalizada. Dice que los pocos fieles estarían orando por las abominaciones que se hacen sobre la tierra, pero en especial orarían por la iglesia adventista porque sus miembros estarían obrando a la manera del mundo. Por esto yo he insistido y sigo insistiendo. La condición de la iglesia, de nuestra propia iglesia, es una señal de que la hora del juicio llegó. Para que seamos sellados tenemos que ser juzgados antes, obtener el carácter de Cristo, y luego se pone el sello que deja fijado por la eternidad ese carácter. Estamos en el momento del juicio de los vivos, y la condición de la iglesia es una de las señales claras de que llegó el momento del juicio de los vivos. La Odisea significa el pueblo que es juzgado, y no es casualidad de que Dios puso ese nombre. Estaba queriendo decirnos el Señor que cuando la iglesia alcanzara ese estado deplorable de iglesia de la Odisea, que se siente bien, pero es un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, Dios traería el juicio. La Odisea significa eso, el pueblo que es juzgado.
Sigue diciendo, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los que serán sellados son los que sienten dolor por lo que está pasando en la iglesia. No son aquellos que con odio hablan, predican, que dicen amonestar a la iglesia, pero hay un odio, un terrible rencor. No es eso, no confundamos las cosas. Una cosa es hablar con firmeza, pero porque queremos el bien, la salvación de nuestros hermanos y dirigentes, y tenemos que denunciar el pecado porque Dios nos manda hacerlo. Decir las cosas, el pecado por su nombre, como dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Pero hablar con odio, con menosprecio, eso ya es otra cosa, y yo llamo a la reflexión a algunos hermanos que quizás tienen eso y solo Dios puede sacarnos si hay malos sentimientos en nuestro corazón, pero si clamamos que nos ponga el sentir de Cristo que lloró por aquel pueblo que lo iba a crucificar, que estaba en apostasía, esa debe ser la actitud nuestra. Miren, los que serán sellados, los adventistas fieles, ¿cuál es la actitud? Aquí lo dice, marcado en amarillo. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. Mis hermanos, los fieles adventistas, usted pensaba que bueno, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo en la iglesia. Sí sé que hay cosas terribles que se están dando, pero solo hay que orar y el Señor va a enderezar el rumbo del noble barco del pueblo de Dios. Nos basamos en esa cita y dejamos de lado todo el contexto que habla ella sobre este tema en otras partes. Ya hemos hablado de este terrible error de dejar de lado, de basarnos en una cita y no ver el contexto general. Dios iba a tratar de poner todo en orden y lo está haciendo. Disculpen que estoy en la montaña y resulta que ha llovido y hay un montón de animalitos que aquí les llamamos polillas, de esos que comen madera, que andan volando aquí, se metieron a la casa y están molestando un poco. Pero bueno, continuamos. Entonces, algunos piensan así, de esta manera. Que, bueno, solo basta con orar por la iglesia, orar por los dirigentes. He escuchado esto de varios hermanos y dicen, sí, la iglesia está mal, pero no hables en contra de la iglesia. No digas las cosas malas, no señales, no juzgues, dicen, porque está de moda decir que ahora cuando tratas de amonestar a la iglesia estás juzgando, te volviste juez. Tú no eres quien para juzgar al hermano. Están equivocados, completamente equivocados. Entonces solo hay que orar. Esto es lo que he escuchado del pastor Bor, de muchos ministros que enseñan esto al pueblo. Sí, la iglesia tiene cosas, pero bueno, hay que orar y el Señor va a poner todo en orden. Sí, el Señor está poniendo todo en orden, pero muchos están siendo excluidos porque no han querido escuchar los mensajes de los mensajeros que Dios ha mandado para poner orden en su iglesia. La iglesia adventista permanecerá hasta el fin, no en la denominación que se ha entregado al enemigo, sino en los fieles que llevan la antorcha de la verdad para que no sea apagada, que no se apague. Entonces, los fieles no son los que se quedan sentaditos para no meterse a problemas con la junta. Yo en mi corazón no acepto esto, que se hagan programas de Semana Santa y salgan los niños, que yo lo he visto con mis ojos, salgan los niños
Viernes Santo con un cartel que dice Viernes Santo, Jueves Santo, qué sé yo, todos esos días que la Iglesia Católica dice que son santos. Y en la Iglesia Adventista ha llegado programa de escuela sabática para que los niños salgan con esos carteles. Cuando el día sábado, que sí es santo, se menosprecia y cada vez se guarda de la peor manera, no se guarda en realidad. Entonces, no es quedarse calladito, dice que los que serán sellados, los que lloran y sienten dolor por lo que pasa en la iglesia, han estado ofreciendo las palabras de vida, han reprendido. ¿Qué es reprender, hermanos? Reprender es cuando alguien está haciendo algo malo y se le dice, esto que estás haciendo está incorrecto. Cuando reprende a sus hijos, si haces esto, vas a sufrir daño, no debes hacerlo. Esto no es lo establecido por Dios. No debes hacerlo, esto es un grave error. En otras palabras, al ver que la iglesia se aparta cada vez más de los principios de verdad, nosotros deberíamos alzar la voz, no quedar callados, pero la mayoría no quieren decir nada porque tienen miedo de ser defraternizados, porque les han hecho creer que si eres borrado de la iglesia, entonces ya te vas a perder, porque hay que formar parte de la iglesia organizada para salvarte. Vamos a ver eso más adelante, que ese es un grave error, eso es una mentira. Lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Han reprendido los fieles, no han callado ante las cosas que están mal, han aconsejado y suplicado. Y aquí hay una promesa linda. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Amén, gloria sea a Dios. Esto me llena de mucha alegría porque he recibido mensajes de varios hermanos, hermanas, que me dicen, he escuchado los temas, mi corazón se ha conmovido y he comenzado a hacer reformas en mi vida. El nombre de Dios sea alabado, solo el Espíritu de Dios puede hacer esto en los corazones. Entonces, por esa razón, esto me motiva a seguir predicando mientras el tiempo de gracia todavía está vigente para el adventismo, porque algunos escucharán, se darán cuenta que han sido engañados todo este tiempo y les estoy mostrando la palabra de Dios. La iglesia estaría mundanalizada, estaba profetizado. Entonces, dice, miren esto, ¿recuerdan que les dije que prestaran atención de cómo en el fin del tiempo de gracia para el pueblo judío, las formas de la religión seguirían, pero la presencia de Dios se habría apartado? Y que lo mismo se repetirá en el mundo cuando la gracia se cierre para todo el mundo. Las formas de la religión seguirán, los líderes no tendrán idea de que Dios se ha apartado de sus congregaciones. Miren, hermanos, miren cómo para la iglesia adventista también. Vean esto. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Impresionante, impactante. ¿Qué cita tan impactante? Citas que nunca se leen en los templos adventistas. Capaz que algún hermano o hermana valiente lo habrá hecho, pero esto no es común que este capítulo se lea en los templos adventistas porque desenmascara la condición de nuestra iglesia, desenmascara la traición del liderazgo a la verdad de Dios. ¿Qué habría pasado con la iglesia adventista? La gloria del Señor se ha apartado de Israel. ¿A quién le llama Israel? Está hablando de su iglesia, la iglesia adventista, el pueblo elegido en el último tiempo. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. ¿Usted se da cuenta lo que esto significa, mi querido hermano, hermana que me escucha? Queridos jóvenes, ¿usted se da cuenta lo que esto significa? Significa que en los templos las reuniones se seguirían reuniendo. Los cultos, la programación de sábado, pero la presencia de Dios ya no estaría allí. Dice que faltaban
el poder y la presencia de Dios, aunque las formas de la religión seguirían. Faltaban el poder y la presencia de Dios. Por eso, en muchos templos adventistas es un formalismo. Y lo digo, no busco ofender, pero es que es la verdad, hermanos. Usted va al templo y no le llena lo que hay allí. El programa de escuela sabática, el rumbo, le llena eso, llena su corazón, satisface el hambre del alma que usted pueda tener, porque sé que hay hermanos hambrientos, muchos de los que están escuchando me han escrito, otros no lo han hecho y sé que tienen hambre de conocer la verdad. Le llena esa rutina de siempre en la iglesia. Esa rutina, leer el rumbo, el programa de escuela sabática, la iglesia va avanzando, millones se están bautizándose sin conocer el mensaje para esta hora. Siguen comiendo puerco, siguen haciendo las cosas que hacían porque no se les enseñó la verdad, no hay una convicción de la verdad. Y los temas generalmente, acuéstate a dormir, todo está bien en Sión, todo marcha bien, somos el pueblo de Dios, hay que hacer planes misioneros, pero el mundo carcomiéndonos como una polilla, como un comején que carcome y destruye todo. Así nos ha entrado la maldición, pero no se quiere ver porque se está en el estado laodicense. Y las formas de la religión seguirían, y ahora por eso muchos hermanos me dicen, no siento nada al estar en la iglesia, salgo vacío. Y es lo que se siente porque es una rutina. Las mismas palabras para orar, el mismo discurso. Vamos a orar, hermanos, por los diezmos y las ofrendas. Señor, bendice estos diezmos que sean para el avance de tu obra. Las mismas palabras de siempre. Un rezo, no solo para orar por los diezmos, sino también en toda oración que se hace. ¿Cuándo es que rezamos, hermanos? ¿Cuándo es que no nos salen palabras del fondo de nuestro corazón para hablar con Dios como con un amigo, cuando no hay una relación real con Dios? Esa es la realidad, eso es lo que sucede. Y bien, sigue diciendo, en el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. Mi querido hermano, hermana, ¿usted quiere ser de entre los sellados? No siga callando sentadito ahí en el banco, porque al callar usted se vuelve cómplice de todo lo que está sucediendo. Los que serán sellados, dice, se distinguen de los demás, del resto del mundo, por la angustia de su alma. Hay angustia al ver que la iglesia se pervierte cada vez más, que nuestros hermanos, a quienes amamos, se alejan más de la verdad, están siendo engañados por la apostasía que no iba a venir de afuera como nos hacían creer. La apostasía es de la dirigencia. Pero ellos dicen que lamentan y lloran. Si no tenemos este sentir, hermanos, pidamos a Dios que ponga este sentir, este dolor por nuestra iglesia. Reproches y amonestaciones. ¿Tiene usted el valor de decir la verdad en el templo cuando algo se está haciendo mal? Cuando el pastor predica error y usted sabe, ha leído la Biblia, capaz que tiene 30 años, 40 años de ser adventista, y usted sabe que se está predicando error, pero no quiere problemas con la junta, no quiere ser menospreciado, no quiere ser defraternizado y se calla, se queda quietecito en el banco. Usted no va a ser de entre los sellados entonces. Los que serán sellados reprochan, amonestan. ¿Y por qué? Porque les duele la iglesia. Duele la iglesia. Duele nuestra iglesia perdiéndose. Nuestra iglesia encaminada al abismo.
nuestra iglesia cayendo en manos del diablo cada vez más. Esto es lo que refleja la imagen que tengo aquí de fondo. Aquí vemos a una persona llorando. Este debe ser nuestro sentir. Pero no solo sentir dolor, hay que advertirle a esta gente, hay que reprochar. Tiene miedo de que las hermanas que se vistan sensuales se ofendan. Ay, es que si les digo, se van a ofender y se van a retirar de la iglesia. Da lo mismo. ¿Los quieres tener en una iglesia mundanalizada donde Satanás está allí con la mundanalidad? Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que Dios habita allí adentro con estas sinvergüenzadas que se hacen? Ya vimos que el espíritu de profecía dice que Dios se habrá retirado de Israel, la presencia de Dios. Por eso con autoridad les digo, la presencia de Dios no está en los templos adventistas, se ha retirado por esto, por las sinvergüenzadas que se hacen, por las abominaciones que los líderes hacen en la privacidad de sus hogares y que han permitido que entren a la iglesia. ¿Ustedes creen que es casualidad que el testigo fiel está tocando a la puerta de la iglesia de la Odisea? Y dice, si alguno oye mi voz, porque sabe que la mayoría no escucharán, pero hay algunos adventistas que escucharán. Si oyes su voz en esta hora, abre la puerta de tu corazón, deja entrar a Dios. Quiere la santificación de tu vida. No participes de esto. Y usted, hermano, que sigue asistiendo a esos templos donde ve cosas erróneas, eleve la voz, no tenga miedo. Deje las consecuencias a Dios, usted diga la verdad. Queridas hermanas, con amor les digo, pero las sensualidades del mundo, las hijas de Dios deben vestir adecuadamente. Queridos hermanos, Dios amonesta a través de su profeta. El templo sagrado no es para hacer payasadas, para venir a hacer reír a la congregación como si fuera un circo, a hacer chistes. Como vemos este hombre vestido como de bufón o de carnaval. No es para eso. Es para hablar las verdades de Dios, las que cambiarán nuestra vida. Y lo digo con mucho amor, porque Dios ama a todos. Tiene que decirlo con amor, pero con firmeza. Si usted calla, mis hermanos, si ustedes callan, no esperen estar entre los sellados, se los digo, con mucho cariño, con mucho amor, pero con firmeza. Aquí está escrito que los fieles en el momento del sellamiento, en este momento que estamos, cuando la iglesia estaría mundanalizada, y llegamos a ese tiempo, elevarían reproches y amonestaciones. Ahora vean lo marcado aquí en verde. Esto es lo que hacen la mayoría. Dice así: mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. De ahí que se llenan de pesar y alarma. Lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Mis queridos hermanos, muchos, dice aquí la parte en verde que leímos, mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, tapar las cosas malas, excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. Es que ¿quiénes somos para juzgar? En la iglesia muchos ministros están diciendo, de esto se agarran. ¿Quiénes somos para juzgar? Si el muchacho nació con la tendencia que quiere ser niña, ¿quién eres tú para juzgar? Terrible abominación. Entonces está diciendo que Dios se equivocó cuando Dios dice que es abominación a sus ojos. Pretender que se nace con ese problema, que el homosexual nace, es decir que Dios miente. Al decir Dios condena eso, sería Dios injusto si condenara a alguien que nació con eso. El homosexual, el homosexual se hace, no nace. Ahora, hermanos, esta es la tendencia de la mayoría. Arrojar un manto sobre el mal existente,
tratar de tapar las cosas. Pero los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas, no callarán para obtener el favor humano. ¿De qué lado estarás, mi querido hermano adventista? ¿De qué lado te pondrás en esta hora decisiva de la historia? ¿De qué lado te pondrás? ¿De entre los que se quedan calladitos por no meterse a problemas? Es que el pastor es muy chévere, como dicen en Venezuela. El pastor es muy cool, dicen los muchachos. Es muy jovial, entonces me gusta su amistad. Entonces, ¿para qué meterme a problemas? Busca el favor de los hombres que te quedarás sin el sello de Dios. Estas son las últimas advertencias en el tiempo del fin del mundo. Llegó el tiempo del fin del mundo, hermanos. La catástrofe está por venir sobre este mundo. Los vientos se están reteniendo por un corto tiempo. Sigue callando ante las abominaciones y no serás de entre los sellados y te darás cuenta demasiado tarde. Los que tienen celo por el honor de Jehová no callarán para obtener el favor humano. Se los digo de corazón. Yo sé que muchos me malquieren por decir estas cosas, le caigo mal a muchas personas, muchos han hablado, han comentado cosas feas de este servidor. No me importa, pueden seguir haciéndolo si quieren. Ya cada quien dará cuenta a Dios. Yo no tengo compromiso con hombres. Algunos aún de la verdad presente sostienen que creen a medias. No menciones nombres porque entonces ahí estás mal. A veces es necesario para que el pueblo abra los ojos de una vez por todas. Mis hermanos, no tengo compromiso y tú, si amas a Dios, no debes tener compromiso con nadie más que con Dios. Entonces, si tienes celo por el honor de Jehová, hablarás las cosas como son. No callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de iniquidad. Se dan cuenta que hay un torrente de maldad que está arrastrando a todos los que puede arrastrar en el mundo. Este es el tiempo final. Satanás ha mandado todas las tentaciones fuertísimas, todo aquello que pueda hacer caer a los hijos de Dios. Si usted se queda en la ciudad, mis hermanos, si usted no sale al campo, salvo excepciones, si es un anciano que esté enfermito, Dios tiene un plan para salvarle. Si tiene una enfermedad que le imposibilita trasladarse al campo, hay muchas cosas que Dios es un Dios comprensivo, pero los que sí pueden hacerlo no tienen excusa. Usted terminará siendo contaminado allí en la ciudad. Los adventistas que se queden en la ciudad, se los digo, no habrá, está escrito, no habrá adventistas fieles en el momento en que venga la ley dominical. En la ciudad no habrá adventistas fieles que se van a unir a predicar. No. Todo adventista que se haya quedado en los pueblos, ciudades, aldeas corruptas, llenas de maldad, habrá sido alcanzado por esto. El torrente de iniquidad habrá sido contaminado porque no quiso salir al campo. De ahí que se llenan de pesar y alarma los fieles, lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Eso es lo que les digo. Una hermana, ahora que estuve allí en Sudamérica, una hermanita decía, yo a veces visito hermanas y entonces cuando me ven llegar, dice, ellas corren a ponerse la pollera, dicen, allá en Argentina, en Bolivia le llaman pollera a la falda. Entonces corren y yo les digo, decía la hermanita, yo les digo, ¿para qué se esconden de mí si no se pueden esconder de aquel que lo ve todo? Eso es muy cierto. Entonces, la realidad es que en los hogares de aquellos que han tenido gran luz, hay un alejamiento de los principios de la verdad. Es lo que les decía. Una vez, sin previo aviso, visité en sábado a un hermanito de muchos años, de mucha experiencia. Yo ni había nacido, probablemente cuando él ya era adventista, y el televisor estaba encendido en sábado con fútbol, y así
he escuchado de personas que con tristeza, no con aras de criticar ni desear la condenación, pero esta es una evidencia. Hermanos también me han contado lo que ven en los lugares donde viven, una decadencia en nuestro pueblo. La música adventista ha caído por el piso, ya no es música solemne. Recuerdan aquel canto maravilloso, mi mente puesto en el más allá, en un día sin igual, inspirado en ese canto en inglés que escribió William Miller. Resulta que los jóvenes que Dios usó para cantar esos cánticos maravillosos en ese entonces, ahora están cantando canciones que nada que ver con la solemnidad como era la música adventista. Todo se está degenerando, todo se está pervirtiendo en nuestra iglesia, y por eso debemos llorar y clamar, sufrir por lo que está pasando en nuestra iglesia, pero no quedarnos callados. En los hogares de aquellos que han tenido gran luz hay un desprecio de las verdades que esta iglesia recibió. Estos, los que serán sellados, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás. Esto es para echarse a llorar, hermanos. Esto es la realidad. Al que quiere el bien de la iglesia, el que defiende únicamente lo que la iglesia adventista siempre creyó, es menospreciado, es llamado disidente, es marginado, no hay misericordia para él. Pero sin embargo, aquel que predica el libertinaje de los púlpitos, enseña que no está mal que te pegues tu bailadita, que escuches la música del mundo, que bailes todos esos ritmos mundanos. A ese todo el mundo lo admira y los púlpitos adventistas están para ellos. Ustedes saben lo que una de esas personas dijo en estos días, que no tenemos verdades distintivas, que no hay diferencia con los católicos. El hombre ha perdido la brújula, el hombre, lo que antes poseía, la comprensión de la verdad adventista, le ha sido quitado. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben, no pretendo juzgarlo, pero salió a luz hace un tiempo un video donde él y varias personas, hermanos de iglesia, estaban pegando su bailadita, bailando allí en un lugar privado donde se pensaba que eso no saldría a la luz. Y aquí mismo en este capítulo dice que Dios sacará a la luz los pecados de muchos líderes, de muchas personas que han ido muy lejos. Que Dios tenga misericordia de esta persona, de este pastor Polanco. Si solo Dios sabe hasta dónde ha ido, si todavía no ha ido muy lejos, rogamos a Dios para que él se arrepiente y sea salvo, él y su casa. Es una gran responsabilidad. Entonces el Espíritu de Dios que inspira la reprensión en la iglesia es pisoteado porque nadie quiere escuchar la reprensión. La iglesia no quiere escuchar que se le señale que se ha alejado de los principios divinos. La iglesia no quiere escuchar que se le señale que esté en apostasía. La iglesia cree estar bien. Los que reprenden en la iglesia son pisoteados y la iglesia no entiende que es el Espíritu de Dios. Estos son los agentes que Dios ha mandado para tratar de salvar al pueblo, pero han sido rechazados, han sido borrados muchos. Mientras triunfan los siervos de Satanás, los que promueven el libertinaje, como muchos pastores que promueven, puedes vestir como quieras, puedes hasta usar aretes, maquillarte y no tiene nada de malo. Esos son los que triunfan. Es triste, eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Noten esto. Esto es una advertencia para los que predicamos la verdad de igual manera. Si no hay dolor por nuestra iglesia, si hablamos estas cosas porque hay odio, puede haber odio en muchos, entonces no vamos a ser sellados.
necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, quien le dolió el pueblo. Como vemos, los que serán sellados están obteniendo el carácter de Cristo y sienten dolor por la iglesia que está pereciendo en la ignorancia. No callan, lloran, pero amonestan, sin importar las consecuencias. Por eso, los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ver nuestra propia vida como está, ni lloran sobre los pecados ajenos y quedarán sin el sello de Dios. Es tiempo de llorar y clamar por las abominaciones que se hacen en la iglesia. Este es el tiempo final, el tiempo del sellamiento, el tiempo en que todo se va a decidir para la eternidad, hermanos. Qué tiempo tan solemne. Estamos casi terminando esta parte 11 y vamos a leer un poquito más y continuaremos en la parte 12, continuaremos con la temática, con lo que resta del capítulo. Miren esto. Ezequiel 9, 5 y 6, ella cita esos pasajes. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El hermano Oliver Coronado dice que esto es simbólico. Esto es simbólico, que esto solo representa a los que se habrán apartado, pero dice él esto que es una matanza, que van a perecer literalmente. Esto no es así. No sé en qué se basa para decir semejante cosa. A veces, como hablábamos, cuando tienes compromisos con los hombres, te ves obligado a torcer lo que dice la palabra de Dios para suavizar el mensaje. Tienes un deseo de darlo, pero a medias es imposible dar un mensaje que despierte al pueblo. Entonces dice él, esto es simbólico porque los que dicen que es literal, entonces ya el liderazgo, los líderes reaccionan y dicen, sos disidente, eres de la vara del pastor seguramente, porque ellos creen que es típico de los de la vara del pastor decir que esto es literal. Tendrán algunas cosas erróneas en la interpretación ellos, pero esto no es exclusivo de los hermanos de la vara del pastor, sino que es que la palabra de Dios lo dice. Y quiero aclarar porque hay hermanos que forman parte de este movimiento de davidiano, de la vara del pastor, que son buenos hermanos, que son gente sincera, gente maravillosa. Algunos de ellos están escuchando estos temas y están siendo impresionados por el Espíritu de Dios. Quiero decirles que les amo en el Señor, que yo no estoy para juzgar. Creo que hay gente maravillosa en todos los grupos, y aunque yo en lo personal no comparto todas las creencias, y estaremos hablando sobre varios puntos que están equivocados en el futuro, pero creo que hay gente buena en todos los grupos. ¿Y cómo interpreta ella lo de la matanza de Ezequiel? Dice ella, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, ¿qué iglesia? Iglesia adventista. Aquí vemos que la iglesia adventista, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. La primera. ¿Por qué la primera? Porque fueron juzgados primero. Primera de Pedro 4:17. El juicio comienza por la casa de Dios, y hay más textos que estaré compartiendo en futuros temas donde habla de que Dios juzga primero a su pueblo. Entonces son los primeros en ser castigados con la matanza porque fueron los primeros en ser juzgados. ¿Y por qué razón, hermanos? La iglesia, miren que está profetizado que la iglesia va a ser castigada, la denominación que se apartó de la verdad. Pero muchos dicen, no, la iglesia, la denominación va a triunfar. Esto que vemos, la apostasía, va a suceder algo extraordinario y los hospitales van a ser limpiados, seguramente se va a tratar con reforma pro salud, las universidades serán limpiadas y se va a enseñar acorde a lo que Dios quiere. Bueno, qué tremendo milagro sería, ¿no? Pero no es lo que está escrito, hermanos.
Aquí dice que la iglesia será castigada por haberse apartado. Eso es lo que dice acá. Los ancianos, aquellos, este es el motivo por el cual será golpeada con la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz. Los líderes, hermanos. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo. ¿Qué dice que habría sucedido en el tiempo del sellamiento? Habrían traicionado su cometido. Entonces, por favor, no siga usted repitiendo lo que los líderes le han dicho, que la apostasía vendría de afuera y que engañadores vendrían de afuera, y que los que son votados de la iglesia son los apóstatas y los que quedan ahí, que la iglesia quedaría raleada con 4 o 5 personas en los bancos y que esos son los fieles. No es cierto, no es lo que enseña la palabra de Dios. La apostasía sería de liderazgo. Vean aquí quienes habrían traicionado su cometido. Y vean, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. ¿Qué dirían? Los tiempos han cambiado. Esto yo lo escuché, que esto me dijeron cuando me opuse a doctrinas, a enseñanzas erróneas que vino enseñando un doctor en teología en el año 2016, un doctor de Andrews. Le refuté públicamente y me dijeron los tiempos han cambiado, la iglesia ha adaptado los métodos a el tiempo que ha cambiado, por eso ahora no hay que hablar tanto de bestias, de cuernos, etcétera, ocultar la verdad que no fue confiada. Estaba profetizado que eso dirían. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, miren, les dije que recordaran lo que decía Sofonías 1, que el Señor castigaría, cuando dice que examinaría a Jerusalén con linterna, dice que castigaría a los que dicen que el Señor no hará bien ni mal. Miren quiénes son. El Señor no hará bien ni mal. ¿Quiénes dicen esto? Los ancianos, los líderes adventistas que habían traicionado su cometido, dirían esto. El Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, miren cómo les llama, estos perros mudos que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Pero el hermano Oliver dice que esto es simbólico. Yo no sé usted si quiere seguir creyendo en los mensajes de un hombre que tuerce la palabra para quedar bien con los promotores de la apostasía. Yo no puedo creer en un mensajero que tuerce de esta manera la palabra de Dios. Aquí dice, el perro está para advertir que viene peligro. Pero estos son perros que han elegido ser mudos, no quieren ladrar y sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Aquí está la verdad. Y estamos terminando con este párrafo, terminamos esta parte. Esta es la verdad que está escrito. Si usted cree en el espíritu de profecía, tiene que aceptar esto. Esto no es un invento de Alan Euseda. Lo he mostrado en pantalla y usted puede leerlo en su libro. Estaba escrito y esto no lo va a escuchar por los dirigentes. Por eso cada vez se desprecia más el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía desenmascara lo que están haciendo. Sin profecía el pueblo es disipado. Por eso le interesa al diablo que usted deje de creer, de estudiar en los libritos rojos, que deje de creer en los libritos rojos. Y por eso le repiten a la gente, solo es la Biblia sola, la Biblia sola. No lea los libros del espíritu de profecía. En claro español lo acabamos de leer, la condición de la iglesia en el tiempo del sellamiento y cómo los líderes habrían traicionado su cometido.
Continuaremos en la parte número 12. Que Dios nos ayude a estar firmes en esta hora y amonestar a nuestro pueblo que perece para ser de entre los sellados. Si guardamos silencio, no guardemos esperanzas de recibir el sello, porque no será así, hermanos. Los que son sellados no callan, sienten dolor, pero amonestan al pueblo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Amantísimo Padre, le damos gracias, porque el mensaje de advertencia, el mensaje de amonestación para su amada iglesia adventista del séptimo día, para su amado pueblo, está llegando todavía a tiempo, ahora que la puerta de la gracia está a punto de cerrar. Nos han mentido, Señor, durante mucho tiempo, diciéndonos que las cosas serían diferentes, pero vemos que la apostasía vendría desde adentro, estaba escrito. Ahora es tomar la decisión y abrir los ojos y despertar. Todos los que amamos este bendito mensaje que su iglesia ha recibido de su mano, formar un frente unido, afirmarnos frente al liderazgo que ha caído en apostasía y está predicando mentira. La antorcha satánica está flameando desde los púlpitos adventistas. Tenemos que alzar la voz y advertir a nuestros hermanos. Tenemos que unirnos, Señor. Dé valor a aquellos que están escuchando, y para tomar también decisiones rápidas en cuanto a la reforma en sus vidas, porque la condición de nuestra iglesia demuestra que el tiempo de gracia está por cerrar. Gracias por darnos esta luz. Gracias por permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos. Señor, siga llevando este mensaje a miles de adventistas. Necesitan escuchar la verdad sin rodeos ahora que todavía hay tiempo. Perdona nuestros pecados, Señor. Queremos ser de entre los que son purificados. Límpienos. Que dejemos cada vez el mundo, nos desconectemos, vayamos al campo y le sirvamos de todo corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis apreciados hermanos, nuevamente, una vez más, gracias por seguir estos temas, por compartir. Si no se ha suscrito al canal, le invito a suscribirse, a dar me gusta a los videos y a compartir con todo adventista que conozca. Así estará cooperando, haciendo usted mismo la obra de amonestación en favor de la iglesia. Hay una obra especial en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Que Dios le bendiga a usted y su familia. Que Dios ponga su paz, su espíritu sobre usted y le guíe a aguas de vida eterna, a aguas puras, como el buen pastor ha prometido hacerlo en Salmo 23 y en otros pasajes, para que podamos ser alimentados y bebamos del agua de vida en esta hora donde el engaño predomina. Nos encontraremos en la parte número 12. Que el Señor sea con cada uno.